Les agradecería que alguien me confirme. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, sí. Gracias. Sí, que se le escucha. Perfecto. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Vamos a continuar. En realidad lo que vamos a hacer el día de hoy es un repaso a lo que ustedes ya lo han estudiado con anterioridad. O sí, me imagino que sí. Tiene que ver con el álgebra lineal y lo que vamos a hacer es estudiar los autovalores y los autovectores en los tensores. O sea, vamos a hacer básicamente lo mismo. Por eso va a ser un repaso bastante sencillo, bastante rapidito, pero le vamos a dar un enfoque diferente que enriquezca lo que han aprendido. Y si han tenido alguna duda, digamos, cuando veían autovalores y autovectores y no sabían exactamente qué es lo que estaban haciendo, esperemos que con esta clase sí entendamos. Y luego vamos a ver cómo son los autovalores y autovectores con los tensores simétricos, ortonormales o hemisimétricos y qué es lo que se representan geométricamente. O sea, va a ser una clase interesante desde mi punto de vista, porque vamos a hacer algo que conocemos, así que va a haber la posibilidad de que podamos discutir entre todos o comentar o sacarnos de alguna duda que teníamos antes cuando estudiábamos autovalores y autovectores en la materia de álgebra lineal. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque no se olviden de que los tensores que tienen sus propias leyes de transformación, que son por contravarianza o por covarianza, esos tensores pueden tener una representación matricial. Y si tienen una representación matricial, ese tensor puede representar algún fenómeno o alguna cosa que yo quiero. Puedo tener, por ejemplo, un tensor que me proyecta una recta sobre un plano y puede ser un tensor. Puedo tener un tensor que me rote un vector exclusivamente, o sea, lo hago a través de un tensor. Y ese tensor responde, por supuesto, a sus propias leyes de transformación. Entonces, como es un tensor que está rotando un vector, esa es la matriz de transformación, esto es igualito que las transformaciones lineales. Cuando yo hago una transformación lineal, normalmente lo que hago es modificar, ¿no? Lo que hacemos es modificar un vector. En las transformaciones lineales no existe cambios de base. Lo que se hace es simplemente transformar un vector en otro a partir de una matriz de transformación. Ahora, esa matriz de transformación, además de ser una transformación, puede ser una cantidad o una magnitud tensorial, es decir, que responda a sus propias leyes de transformación. Así que lo que voy a hacer es abrir el documento, espérenme un cachito, y sobre eso vamos a trabajar. ¿Dónde está mi documento? Lo voy a compartir. Y ahí está. Esta clase no va a ser muy larga, porque va a ser un repaso simplemente. Ahora puede ser tan larga como queramos. Si hay alguna otra cosa que quieran que se pueda aclarar, lo vamos a hacer. Está dentro del capítulo de tensores. Cualquier libro de tensores que sea relativamente serio va a tener, ¿no?, una descomposición espectral, y cuando hablamos de descomposiciones espectrales estamos hablando de los autovalores o autovectores o lo que está sucediendo dentro de una transformación. Este va a ser un breve repaso y además vamos a ver algunas formas alternativas de encontrar el polinomio característico de los autovalores y autovectores. Les voy a mostrar una forma diferente de encontrar el polinomio característico, mucho más sencillo que estar simplificando la expresión, ¿no?, para obtener el polinomio característico. Pero lo primero que tenemos que hacer, lo primero que deberíamos hacer cuando uno estudia un tema nuevo y quiere encontrar un procedimiento para encontrar autovalores y autovectores, lo primero que uno tiene que entender es qué es un autovalor y qué es lo que representa un autovalor, qué es un autovector. Normalmente la definición clásica dice esto, ¿no? Y eso debería ser suficiente para que yo entienda qué es un autovalor y qué es un autovector.
pero a veces no es suficiente. En esta ecuación que lo estoy resaltando con plomo, esta, T es el tensor, y es un tensor que hace algo. Es un tensor que hace algo. Les dije, los tensores pueden servir para rotar un vector, pueden servir para expandir un vector, pueden servir para modificar alguna situación, para proyectar un vector sobre un plano, etcétera, etcétera. Un tensor también puede hacer eso, porque tiene además su forma de representación matricial. La pregunta es, y me gustaría, no sé si quieren que sea participativo esta clase, si alguien me puede contestar además, ¿qué es un vector? Un autovector, mejor dicho. ¿Y qué es un autovalor? ¿Qué han aprendido ustedes en el álgebra lineal? ¿Qué les han enseñado? ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando yo encuentro un autovalor o yo encuentro un autovector? Bueno, la palabra está en la clase. A ver, si alguien quiere explicar o quiere exponer lo que sabe o lo que ha aprendido, este es el momento. Cuando ustedes veían autovalores y autovectores, ¿qué les han enseñado? Su docente, ¿qué les ha dicho que es? ¿Por qué uno aprende autovalores y por qué aprende uno autovectores? ¿O qué representa? A veces uno lo ve solo como un tema, ¿no? Autovalores y autovectores y no sabe exactamente qué cosa está haciendo. Pueden resolver y encontrar autovalores y autovectores porque al final es un procedimiento matemático relativamente sencillo, no es muy complicado. Existen algunas complicaciones, pero eso se los puedes resolver cuando la multiplicidad geométrica o aritmética son diferentes y esas cosas que seguramente han aprendido. Pero en general es relativamente sencillo encontrar autovalores y autovectores, no es muy complicado, solo hay que resolver algunas ecuaciones que han aprendido en el prefacultativo. Pero, ¿qué es un autovalor y qué es un autovector? ¿Qué dice? A ver, adelante. Bueno, un autovector es un vector que no cambia su dirección y sentido, pero sí puede cambiar su tamaño cuando se le hace una transformación lineal. Exacto. Eso es, y eso es lo que dice este párrafo. Lo voy a mostrar gráficamente. Son direcciones privilegiadas. Cuando yo hago una transformación es más o menos como una función. Es más o menos como una función. Yo meto algo en la parte de entrada y yo saco algo en la parte de salida, en la parte de la salida. Es como una aplicación, una transformación que hacemos. Y cuando yo encuentro autovalores, meto un vector por el lado de entrada y saco otro vector en la parte de la salida, en la salida. Y normalmente se hacen estas transformaciones dentro del mismo espacio vectorial, por eso son aplicaciones de B en B. Aunque también le puedo hacer un cambio de base, puedo hacer una aplicación de B en B doble, pero en general para que sea transformación lineal se deben cumplir algunas condiciones, ¿no? Algunas condiciones, porque es una transformación lineal la que le estamos haciendo. Una de ellas es, por ejemplo, que no haya traslación respecto del origen de coordenadas, no debería haber traslación. Eso es una transformación lineal. No hago la transformación lineal en un punto que no sea el origen de coordenadas. Luego, los ejes X y Y pueden volverse oblicuos, ya no ser rectos, o pueden expandirse. Entonces, ahí ocurre una transformación lineal. Imagínense, les voy a mostrar un gráfico. Aquí vamos a entender todos lo que es una transformación lineal. Es bien facilito. Imagínense que tengo 4 vectores. El vector 1, 0, el vector azul, que está acá abajo, que está resaltado acá. El vector verde, cuyas coordenadas son 0, 1, en el plano cartesiano rectangular, en la base canónica, y el vector naranja, cuyas coordenadas son 1, 1. Y vamos a suponer que tengo una matriz de transformación. Entonces, a la matriz de transformación que se le llama A, yo aplico o introduzco o alimento al vector 1, 0, el vector 0, 1 y el vector 1, 1, y después de hacer la aplicación, aquí meto esos vectores, A multiplicado por 1, 0, A, que vale esto, multiplicado por 0, 1, A multiplicado por 1, 1. Esta es la ecuación de transformación, esta es la parte que hace la operación, y obtengo a partir de esta matriz estos resultados. O sea, cuando yo meto el vector
por ejemplo, celeste, el vector 1, 0, ese vector se ha transformado en este. Que me puede servir para cualquier cosa, ¿no? Me puede servir, por ejemplo, para inclinar este cuadrado y volverlo un rombo, un paralelepípedo o un paralelogramo, o lo que sea. Se ha inclinado, lo he deformado este cubo unitario en este otro cubo, y además sus lados han cambiado incluso de tamaño. Por lo tanto, el vector azul se ha vuelto este otro vector azul. Y ese vector azul ahora tiene por coordenadas en el sistema cartesiano rectangular 3 en X y 1 en Y. O sea, fíjense que estamos haciendo una aplicación de B en B, del espacio vectorial cartesiano rectangular en el propio espacio cartesiano rectangular. El vector verde, el vector cuyas coordenadas son 0, 1, al multiplicarlo por A, al multiplicar por esto, por esta matriz que es 3, 2, 1, 4, me da como resultado el vector 2, 4. El vector verde es este. Es otro vector con otra orientación, ¿no? Fíjense, el tamaño ha cambiado. Este era un vector unitario y el tamaño de este vector ya no. El tamaño de este vector va a ser 16 más 4, 20, raíz de 20. Es el tamaño de ese vector. Ha aumentado su tamaño. Pero fíjense en el vector naranja. El vector naranja es este, y el vector naranja me da, después de aplicarle la transformación, me da un vector que es 5, 5. No ha cambiado su dirección. Su sentido podría cambiar, pero su dirección no. Sigue siendo el mismo vector. Lo único que ha hecho es volverse un poco más grande. Se ha vuelto 5 veces más grande. Esa dirección donde el vector no cambia su dirección, podría cambiar su sentido, pero no su dirección, después de aplicarle una transformación, el vector sigue manteniendo su dirección, ese es un autovector. Y el tamaño en el que ha cambiado es el autovalor. Entonces, eso es lo que uno busca. Eso es lo que uno busca cuando habla de autovalores y autovectores, es buscar direcciones privilegiadas, como dice acá, direcciones privilegiadas, donde después de transformar el vector, este vector lo único que cambia es su tamaño y tal vez su sentido. Es lo único que cambia, pero su dirección no. Su dirección sigue siendo la dirección del vector dado por el vector 1, 1. Lo puedo volver unitario y el vector que le da la dirección al vector 1, 1 es el mismo vector que le da la dirección al vector 5, 5. Es el mismo vector con un tamaño diferente, nada más. A eso se le llama autovector. Este vector pintado con color naranja es un autovector y su tamaño es el autovalor. El tamaño con el que ha cambiado. En este caso, el autovalor sería 5, porque es 5 veces más grande que el tamaño del vector 1, 1. Ahora ya puedo entender, ya sé que es un autovector, Y acá lo estoy mostrando en un ejemplo un poquito más grande. Tengo una matriz de transformación, fíjense, eso podría ser las componentes de un tensor euclidiano. Sus componentes son numéricas, es un tensor euclidiano, es simétrico, y meto este vector. Lo aplico a este tensor. Y el resultado que me da es 18,09. Y si yo hago un poquito de álgebra, puedo factorizar un 9 y fíjense que el vector se mantiene. Es el mismo vector. Lo que ha cambiado es su tamaño. Se ha ampliado. Es 9 veces más grande lo que tengo ahora, con relación al vector que ha entrado. El vector que ha entrado a esta caja negra es el vector 201. Y el vector que ha salido es el vector 201 también, pero 9 veces más grande. Por lo tanto, el 9 es el autovalor y el 201 es una dirección privilegiada. Es el mismo vector que ha mantenido su dirección contra viento y marea. La aplicación no ha podido modificarle su dirección. Cualquier vector que no se modifica en su dirección respecto a la transformación que le estoy haciendo es un autovector. De eso se trata, nada más. No es tan difícil de entender. Entonces, cuando uno busca autovalores o autovectores, lo que hace es buscar estas direcciones. Yo quiero buscar, y casualmente, jóvenes, estas direcciones son bien importantes y son bien importantes dentro de la ingeniería.
Los autovalores y autovectores son direcciones que no deberían cambiar incluso cuando le aplico una fuerza fuerte. Por ejemplo, cuando estoy deformando una viga, yo no quisiera que la dirección se modifique, porque si mi casa se puede caer. Entonces busco esa dirección en mi cálculo estructural de mi edificio, para que en esa dirección yo tenga seguridad de que mi edificio, pese al peso que le estoy aplicando, a la transformación física real que le estoy haciendo, va a mantener su dirección. La matemática es sorprendente desde ese punto de vista, ¿no? Y cuando vemos que tiene aplicación dentro de la rama de la ingeniería, esto se hace mucho más interesante todavía. Y fíjense que conceptualmente, aunque a veces no nos explican, a veces cuando uno estudia álgebra lineal, en realidad la idea es bien sencilla. Es buscar direcciones privilegiadas. Y ya le puedo empezar a dar muchas interpretaciones, ¿no? Fíjense, podría hablar incluso de paralelismo. Si quiero seguir lucubrando y dándole más significados dentro de la semántica, podría decir, un autovector es una dirección donde un tensor, donde una matriz, un tensor representado matricialmente, se comporta como un escalar. Qué interesante. Esa es otra forma de ver el problema. La matriz, que ahora está representando a un tensor, se está comportando como un escalar. Se ha transformado en un escalar. Podría pensar que es una proyección. Estoy proyectando esta matriz sobre este vector. Y la proyección es este vector. Como cualquier proyección, va a tener la dirección del vector sobre el que estoy proyectando y el tamaño de la proyección es el autovalor. Entonces hay distintas visiones para ya empezar a entender un poquito mejor, para darle significado a lo que hacemos después, ¿no? Cuando empezamos a encontrar autovalores y autovectores y utilizamos el procedimiento ya matemático para calcular estas cantidades, estos objetos matemáticos, eso ya es aburrido. Para mí eso ya es aburrido. La parte interesante, la parte emocionante ocurre acá. Cuando yo le doy un significado a lo que estoy haciendo. Estoy dentro de un campo vectorial, a esos vectores los estoy transformando según una ley, según esta ley, que es un tensor que puede representar cualquier cosa. Entonces, cuando yo estoy haciendo eso y veo que un vectorcito se mantiene incolume, sin cambiar su dirección, y lo único que tiene como efecto la transformación es modificarle su tamaño, entonces ese vector es un vector valiente. Y como es un vector valiente que se mantiene contra viento y marea, ese es un autovector. Y el tamaño que se modifique, con el que se modifique es el autovalor. Nada más, bastante sencillo. Ahora, ¿cómo se encuentra esto? Como estos autovalores y autovectores. Aquí vamos a recordar un poquito ese procedimiento, bien sencillito. La ecuación básica es esta. Esa es la clave de todo. Hay que partir de acá. Y como quiero encontrar este vector, porque mi idea es encontrar el autovector, es lo más importante, es ese vector que no cambia de dirección, entonces lo que voy a hacer es tratar de resolver este sistema de ecuaciones. Pero tengo un problema, porque esto es una matriz multiplicado por un vector y aquí tengo un escalar multiplicado por un vector. Entonces tengo que hacer algún pequeño artificio, porque en principio no puedo sumarlos. Aquí voy a tener un vector columna, acá también voy a tener un vector columna después de hacer el producto. O sea, puedo sumarlos o restarlos. Si son tensores, tienen que ser de la misma clase. Entonces, pero para expresarlo eso matemáticamente, lo que hago es un pequeño artificio, ¿no? Multiplico a este vector, a esta expresión en realidad, por la matriz identidad. Porque la matriz identidad es un producto que siempre va a dar lo mismo, ¿no? Es el factor idéntico para poder factorizar B. Porque ahora sí puedo factorizar B, porque de otra forma no podría restar de esta matriz cuadrada que representa un tensor de 2 por 2, de 3 por 3, con un escalar. No puedo restarle de la matriz, esta matriz, por ejemplo esta, no puedo restarle el 9. No puedo restarle. Pero lo que sí puedo es multiplicarlo a esto por la matriz identidad y luego recién hacer la resta. Y eso es lo que hacemos. Estas son mis incógnitas, porque estas son las componentes del vector que estoy buscando, de ese vector que no cambia de dirección. Y por lo tanto, como este es un sistema de ecuaciones lineales, para tener solución, lo que tengo que buscar
es encontrar el determinante. Tengo que ver si el sistema es consistente, si es consistente determinado o es consistente indeterminado. Lo primero que me fijo acá es que este es un sistema de ecuaciones homogéneo, porque está igualado a 0. Estas son las componentes del vector que tengo que encontrar. Y esta es la matriz de los coeficientes, que resulta de esta diferencia, ¿no?, entre t y menos lambda veces i. Pero el sistema de ecuaciones es homogéneo. Entonces, lo primero que me acuerdo de los sistemas de ecuaciones homogéneas es de que siempre tienen solución. Siempre tienen solución. Y la primera solución que uno encuentra es la solución trivial. O sea, si B está conformado por las componentes del vector nulo, es decir, puro 0, 0, 0, ya es solución. Se va a igualar esta ecuación, esta parte de la ecuación se va a igualar ya con esta. Pero yo no estoy buscando una dirección, estoy buscando muchas direcciones. Por lo tanto, mi solución debería ser consistente indeterminado, o sea, con muchas soluciones. Y eso ocurre por la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales cuando el determinante se hace 0. Porque si este determinante fuera diferente de 0, solo tendríamos una solución y sería la solución trivial. La única solución posible, pero yo no quiero eso. Yo quiero buscar otras soluciones aparte de la solución trivial, porque el vector nulo no me sirve para nada. El vector nulo no tiene una dirección palpable, real. El vector nulo es paralelo y perpendicular a cualquier otro vector. Yo no quiero un vector así, ambiguo. Yo quiero un vector que tenga su propia dirección. Entonces buscaré esas otras soluciones y la única manera de hacer eso es hacer que el determinante valga 0. Así estoy buscando soluciones consistentes, indeterminadas. Muchas soluciones. Entonces, por eso se lo iguala a 0. Ahora, acá viene un poquito lo diferente que quería mostrarles. Cuando se hace la solución, cuando se resuelve este determinante, vamos a trabajar con matrices de 3×3. Este es el caso para una matriz de 3×3, es decir, de un tensor de dimensión 3 y de rango 3. 3×3, 9. El número de componentes es la dimensión elevado al orden, ¿no? Entonces, estamos trabajando con ese tipo de tensor. Cuando hacemos el desarrollo para ese tipo de tensor, es decir, representado por una matriz de 3×3, el polinomio característico es este, siempre es así. Es una expresión, es una formulita. Y va a ser un polinomio característico de orden 3, es decir, el orden del polinomio es 3, siempre va a ser así. Y empieza con signo menos, signo más, signo menos, signo más, hay alternancia en el signo y aparecen unos coeficientes I1, I2, que los vamos a obtener del tensor, e I3. Y estos coeficientes que afectan a partir del lambda al cuadrado, porque el primer lambda al cubo no tiene coeficiente, vale 1 su signo, menos 1. A estos términos, I1, I sub 2 de 3 de t y sub 3 de t, se les llama invariantes escalares. Aquí invariantes escalar, he vuelto a reiterar lo mismo. Invariantes principales se llama en realidad. O invariantes escalares de t. ¿De acuerdo? Entonces, así es el polinomio que se va formando. Acuérdense, empieza con un signo menos y luego hay alternancia en los signos y estos coeficientes o invariantes principales empiezan a partir de lambda al cuadrado. Lambda al cuadrado, lambda y el término independiente. Un polinomio característico de orden 3. Y por supuesto tiene que estar igualado a 0, ¿no? Tiene que estar igualado a 0. Aquí estoy colocando solo el desarrollo del determinante, pero este desarrollo del determinante vale 3. Vale 0. Perdón, vale 0. Ahora, lo que les voy a mostrar es una formulita o formulitas para encontrar estos invariantes directamente. O sea, ya no voy a tener que desarrollar este determinante y equivocarme en el intento. Ahora les voy a mostrar una formulita de manera directa. Les puede servir para álgebra lineal. Si alguna vez quieren ser ayudantes, pueden enseñarles esto también a sus alumnos. Todo parte del tensor. Pero, ojo, estoy pensando el tensor como una matriz. No se olviden que los tensores los puedo representar matricialmente. Y el tensor puede ser covariante, como en este caso, puede ser contravariante, puede ser mixto, puede ser lo que ustedes quieran. En vez de subíndices, puedo usar superíndices o puedo usar subíndices con superíndices, lo que querramos. El primer invariante principal, el que afecta a lambda al cuadrado,
se calcula con la traza del determinante, nada más. O sea, sumo t sub 11, t sub 22, t sub 23 y ya tengo esto. Y eso es mucho más fácil que desarrollar el determinante o desarrollar esto, ¿no? Y encontrar el polinomio característico. Así de fácil. El invariante principal I sub 2, el que afecta a lambda lineal, se encuentra con un procedimiento sencillo. Fíjense cómo se hace. T11 con T22. T11 con T33. T22 con T33. Menos T12 por T21. Menos T13 por T31. Y menos T23 por T32. Es más fácil, igual que desarrollar el determinante. Más fácil. Facilito para acordarse. El invariante principal 1 es simplemente esto más esto más esto. Es la suma, es la traza de la diagonal principal. El invariante principal 2 es T12 por T21 más T13 por T31 más T22 por T33, pero todos con signo cambiado. Digo más porque es como si yo pudiese poner un paréntesis acá y factorizar estos signos, ¿no? Más. Todos esos términos son negativos. Así calculo el invariante escalar I sub 2. Y el invariante escalar I sub 3 es el determinante de esta matriz. De esa matriz. Y ya está. Con eso, una vez que calcule estos invariantes, ya tengo mi polinomio característico y ya puedo empezar a buscar mis vectores propios. Esos vectores que se mantienen firmes frente a la transformación. Veamos algunas notas. Veamos algunas notas. Todo tensor tiene al menos un autovalor real. ¿Por qué? Eso viene de su herencia de las ecuaciones lineales, ¿no? O mejor dicho, de las ecuaciones polinómicas. Cualquier ecuación polinómica tiene al menos una solución real. Y algunas imaginarias tal vez, pero al menos va a tener siempre una real. Y es lo que dice. Todo tensor tiene un autovalor real. Propiedad que se hereda del polinomio característico que es cúbico. Y tiene al menos una raíz real. Por el teorema fundamental del álgebra que se ve en el prefacultativo. Solo en algunos casos, cuando el tensor es simétrico, existen 3 autovalores reales. Interesante. También a veces no nos los explican. Si el tensor es simétrico, voy a encontrar 3 autovalores reales. Ya estamos encontrando el tamaño en los que se expanden los autovectores. Ya tenemos sus tamaños. Ese factor de escalamiento. Si el vector tenía, no sé, un tamaño 1 y yo encuentro un autovalor 5, entonces se ha expandido el autovector en 5 veces su tamaño original. Y eso ocurre solamente cuando el tensor es simétrico. Ahí voy a poder encontrar 3 soluciones reales. 3 soluciones reales. Que pueden o no ser iguales entre sí. Si son iguales, si los 3 autovalores son iguales, lambda 1 igual a lambda 2 igual a lambda 3, estamos en presencia, se dice que estamos en presencia de un tensor esférico. La forma de ese tensor es esférico. Fíjense, estamos metiendo geometría, ¿no? Tiene una forma esférica ese tensor. Si son diferentes, ese tensor tiene forma de un elipsoide. Y si son 2 iguales y uno diferente, estamos en presencia de un tensor esferoidal. Entonces le estamos dando una geometría al problema. Cuando tengo tensores de ese tipo, cuando tengo tensores esféricos o tensores que tienen multiplicidad geométrica par, una cosa así, o son 2 iguales, ahí hay un poquito de complicación en encontrar las otras direcciones, ¿no? Existe alguna complicación que han debido aprender en el álgebra lineal. Pero en general aquí les estoy haciendo recuerdos de algunos conceptos que son básicos. Los autovectores, los autovalores, al menos deberían ser uno real. Pueden haber otros que son imaginarios, pero no nos interesan, nos vamos a concentrar en los autovalores reales. Y como tengo un polinomio característico cúbico, entonces voy a tener al menos uno real. ¿Cuándo voy a tener certeza de que voy a tener 3 autovalores reales? Cuando mi tensor sea simétrico.
¿Qué quiere decir tensor simétrico? Que puedo cambiar los índices y mantener el sentido, que se mantenga el tensor. O en otras palabras, como nos han enseñado en el álgebra lineal, transponer la matriz y que la matriz no cambie, que siga siendo la misma matriz. Ahí estoy cambiando una fila por una columna, cuando transponemos la matriz. Entonces, si eso se cumple, si esa propiedad cumple el tensor de ser simétrico, entonces vamos a tener la seguridad de que mis 3 autovalores van a ser reales. ¿De acuerdo? Fíjense, es bastante bonito esta parte. Ya sé que es un autovector, ya sé que es un autovalor, ya hemos encontrado, ya les estoy enseñando una forma diferente de encontrar estos invariantes principales y les he puesto algún tópico importante, interesante, de cuándo ustedes deberían esperar autovalores reales y cuándo no, o cuándo tener por lo menos uno. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar de manera separada tensores de diferentes características. Vamos a ver cómo es la descomposición espectral de un tensor simétrico. Cuando digo descomposición espectral es porque el tensor ahora lo voy a representar como una matriz con sus autovalores, que es otra forma de representar, ¿no? Para la diagonalización y es cosas que han aprendido en álgebra lineal. Es lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de una manera un poco más sencilla, ¿no? Porque es un repaso. ¿Qué pasa si el tensor es simétrico? Bueno, ya hemos hecho alguna aclaración arriba, en la nota anterior. ¿Qué pasa si el tensor es simétrico? Bueno, tengo la certeza de que sus 3 autovalores van a ser reales. Van a ser reales, porque el tensor es simétrico. Y además, los autovectores que vamos a obtener a partir de los autovalores serán distintos y mutuamente ortogonales. En otras palabras, será una base, esos 3 autovectores van a formar una base y esa base va a ser una base ortogonal, van a ser esos vectores perpendiculares entre sí. Por lo tanto, yo siempre voy a poder escoger una base ortonormal en todas las direcciones que son principales, es decir, en las direcciones de los autovectores. Yo puedo construir una base ortonormal volviéndolos unitarios a esos vectores. Tan fácil como eso. Por ejemplo, acá, en este ejercicio, en este ejemplito que les he puesto, este es un tensor simétrico, fíjense, seguramente voy a tener 3 autovalores reales. Este tensor es simétrico. Por lo tanto, uno de ellos es este, de esos autovectores. Ahora, este vector lo puedo volver unitario. Y los otros 2, después de buscarlos y encontrarlos, los otros 2 autovectores los puedo volver también unitarios. Y así voy a tener una base ortonormal, una especie de triedro, como el triedro móvil que conocíamos en las curvas, en la geometría diferencial que hemos estudiado. Entonces, lo puedo volver ortonormal a mi base, simplemente volviéndolos unitarios. Y es lo que dice este párrafo, ¿no? El tensor es simétrico, por lo tanto hay 3 autovalores reales. Esos autovalores reales van a estar asociados a 3 autovectores y esos 3 autovectores que van a tener tamaños diferentes, cada tamaño va a estar identificado por su propio autovalor, los puedo volver unitarios y en ese caso a los 3 autovectores y en ese caso estaríamos en presencia de una base ortonormal en todas las direcciones que hayamos encontrado, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿Cuántos autovectores hay asociados a un autovalor? A ver, acuérdense del álgebra lineal. ¿Cuántos autovectores hay ligados a su autovalor? Veamos, para responder esa pregunta, veamos esto. Este es el autovalor y este es el autovector. ¿Cuántos vectores habrán asociados a este? Infinitos. Cada vector con un tamaño diferente o con un sentido diferente, con un sentido diferente, pero todos manteniendo la misma dirección, son autovectores. Entonces no hay solo 3 autovectores, hay infinitos autovectores. Y eso tiene bastante de sentido, ¿no? Es bastante lógico.
Un vector es paralelo a sí mismo y va a ser paralelo a cualquier otro que mantenga la dirección principalmente. Por lo tanto, todos esos vectores que están manteniendo su dirección son autovectores. Por ejemplo, este también es, este también es, este también es, cualquier vector, este que está al otro lado también es, pero todos tienen la misma dirección. En otras palabras, hay infinitos vectores paralelos al vector 2, 0, 1. Por lo tanto, hay infinitos autovectores asociados a este autovalor, porque este autovalor está asociado a este autovector. Entonces, cualquier vector que sea paralelo al vector 2, 0, 1 es un autovector. Interesante. Les apuesto que eso no les han contado en álgebra lineal. Hay infinitos autovectores. Y si les han contado, no se acuerdan. Y de esos infinitos vectores que podemos tener, vamos a escoger 3 y los vamos a volver unitarios. Y además vamos a asegurarnos de que estén en un sentido de giro derecho. Así vamos a formar lo que tenemos o lo que se llama la base principal o el triedro principal asociados a sus autovectores. De acuerdo, cada autovector está asociado a su autovalor, pero cualquier vector paralelo a B sub 1, a B sub 2 o a B sub 3, cualquier vector asociado o paralelo a esos vectores también son autovectores, porque siguen manteniendo la misma dirección, porque eso es lo que yo quiero, que se mantenga la dirección. No me interesa tanto su tamaño. Su tamaño es el autovalor, pero la dirección es lo importante. Si yo voy a diseñar algo, yo quiero que esa es la dirección que se mantenga y se va a mantener, y se va a mantener. Es la que me dice yo me voy a mantener fijo ante el viento. Entonces, cualquier vector paralelo a ese vector es un autovector, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Pero cuando matemáticamente los volvemos unitarios, dividiéndolos entre sus módulos, a los vectores, lo que tenemos o lo que hacemos en ese momento es formar o construir una base ortonormal que se llama la base principal o el triedro principal. Y por lo tanto, para un tensor simétrico, la matriz de componentes en el triedro principal será esto. Esa es la descomposición espectral ya del tensor, con sus propios autovalores. Interesante. Descomposición espectral de un tensor hemisimétrico. ¿Qué pasa si es hemisimétrico? ¿Qué pasa si es antisimétrico? ¿Qué pasa si el tensor es oblicuo, como también se le llama? Es decir, si yo lo transpongo a la matriz, voy a tener el mismo tensor, excepto en el signo. Y una manera de reconocer a los tensores semisimétricos es que siempre tienen sus componentes en la diagonal principal iguales a 0. Porque de otra forma los signos cambiarían, se mantendrían solo para los de la diagonal, ¿no? Entonces un tensor hemisimétrico es un tensor también lleno de componentes, de 9 componentes diferentes de 0, excepto en la diagonal. Es un tensor hemisimétrico, se los reconoce así. Si aquí tengo 0, en este tensor, digamos que hemos visto acá, si esto es 0, este es 0 y este es 0, entonces lo que voy a tener es un tensor oblicuo, un tensor hemisimétrico, pero aquí tendría que tener 2 y aquí tendría que tener menos 2, digamos, ¿no? En la posición 21. Y si en la posición 31 tengo 4, aquí tendría que tener menos 4. Pero los términos de la diagonal principal deberían ser 0. Cuando eso ocurre, la transpuesta es lo mismo que el tensor original, excepto en el signo. ¿Y cuánto valen sus invariantes principales? Fíjense que I1 era la suma de la traza. Si la traza ahora está con puros ceros, porque esa es la característica de un tensor oblicuo, de un tensor hemisimétrico, entonces el primer invariante se anula. El primer invariante se anula. Eso no va a existir, eso. Veamos qué pasa con los otros. En los otros, el invariante 2 solamente va a aparecer la que tiene parte negativa, porque todos estos términos se anulan, porque valen 0, 0, 0. Entonces voy a tener simplemente esto. ¿Y cuánto vale el determinante de un tensor oblicuo? También vale 0. Por lo tanto, la ecuación característica que me va a quedar es esta. Fíjense que lo he multiplicado por menos 1 todo, porque este término era negativo y este segundo término también, o tercer término también era negativo. Miren, el primer término es negativo y el único que queda, también es negativo. Se me queda este que se anula y este que también se anula.
Entonces el polinomio característico se reduce a una ecuación como esta, solo mirando el tensor, solo mirando el tensor. Y esta solución, y este polinomio solo tiene, bueno, va a tener tres soluciones, porque tiene una solución, porque es un polinomio cúbico, pero va a tener solo un autovalor real. Y su autovalor real es siempre lambda igual a 0, que está asociado a un autovector propio, axial. Se reduce del tamaño, ¿no? Qué interesante. Se vuelve 0 ese vector, pero tiene asociado su propio autovector. Y ese vector propio se llama vector axial. Entonces, eso es lo que ocurre cuando el tensor es hemisimétrico. ¿Qué pasa si el tensor es ortogonal? El tensor ortogonal es cuando su inversa es igual a su transpuesta. Eso se le llama matriz ortogonal, ¿no? En este caso, la matriz está representando un tensor. Ojo, no se olviden que los tensores, o que las matrices, mejor lo veremos así, que las matrices no necesariamente son tensores, pero los tensores pueden tener representación matricial. Si alguien les muestra una matriz cualquiera, ustedes no tienen forma de adivinar si eso es un tensor o no. ¿Qué es lo que tendrían que revisar? Sus leyes de transformación tendrían que revisar. Tendrían que ver cómo se está transformando cuando yo hago un cambio de base en ese espacio vectorial, asociado a ese espacio vectorial o tensorial. Pero viéndolo solo desde la forma matricial, digamos, ya entendiendo de que la matriz es un tensor, ese tensor va a ser ortogonal cuando su inversa es igual a su transpuesta. ¿Qué es lo que uno quiere? Y eso ocurre generalmente cuando las bases de los espacios vectoriales son ortonormales, es decir, perpendiculares entre sí y además unitarios. En esos casos se cumple esta condición de ortogonalidad de un tensor. Veamos qué pasa cuando tengo un tensor y quiero hallar su descomposición espectral. Lo primero que tendría que ver es ver cuánto vale su determinante. Si el determinante vale 1, porque la matriz es ortogonal y su determinante siempre va a ser 1 o menos 1. Si es 1, decimos que es un tensor ortogonal propio, es decir, un espacio vectorial de giro derecho. Y si el determinante vale menos 1, el tensor se dice que es tensor ortogonal impropio, vale decir, un espacio vectorial de giro izquierdo. Y nuevamente pregúntense ustedes mismos, ¿qué hacían para resolver eso cuando en el álgebra lineal? Lo único que hacían es cambiar columnas, ¿no? La primera columna se volvía segundo y el tensor ortogonal impropio lo volvían tensor ortogonal propio porque el determinante cambiaba de signo. Es lo que hacemos cuando un determinante queremos cambiarle el signo. Fíjense, todo está relacionado con los espacios vectoriales. Y cuando mi tensor es ortogonal, es decir, cuando cumple con esta condición, solo tiene un autovalor característico y es 1. Es decir, el vector, después de la transformación, mantiene su dirección y mantiene su tamaño. Y eso se cumple cuando el tensor es ortogonal, cuando su inversa es igual a su transpuesta. Veamos un ejemplo para un repaso general de esto que estamos haciendo. Esto es un repaso general con una visión un poquito diferente y con algunas aclaraciones o dudas que tal vez tenían cuando estudiaban autovalores y autovectores. Ahora, se supone que esto es reforzando las ideas, digamos. Y se estudian también descomposiciones espectrales cuando uno estudia tensores, porque los tensores pueden tener representación matricial. Imagínense que tenemos este tensor. Es un tensor totalmente covariante de orden 2. Cada una de estas componentes, la componente 3, la componente menos 1, la componente 0, esta o cualquiera de ellas, tiene asociada dos direcciones. Esta tendrá 3 I, esta será menos 1 IJ, más 0 IK, menos 1 JI, JJ, etc. Sería el desarrollo de ese tensor si quisiésemos expresarlo como una combinación lineal de sus bases, ¿no? De sus bases asociadas a cada componente. El polinomio característico, ya me tengo que acordar de memoria, eso es fácil. El primer término, su coeficiente es menos 1, el segundo es I1, el invariante principal 1, el invariante principal 2 y el invariante principal 3.
Este es negativo y los otros dos son positivos. Hay alternancia en el signo, empezando por uno negativo. No hay que olvidarse eso. Empezamos a calcular los invariantes. El invariante principal 1 será un 3 más 3, 6 más 1, 7. Así de fácil. Ya tengo el primer invariante. El invariante 2, 3 por 3, 9. Acá está. Luego 3 por 1, 3. Acá está. Luego tengo 3 por 1, 3. Acá está. Luego tengo 1 positivo, 1 por 1, positivo, pero hay que cambiarle el signo cuando hacemos en ese otro sentido. Luego tengo menos 0 y luego menos 0. Sumando eso ya tengo el invariante 14. El determinante, fíjense, el determinante lo puedo hacer por desarrollo, está haciendo expansión de Laplace, lo puedo hacer desarrollando por la última fila y la última columna. El resultado será 9 menos 1. El resultado es 8. Una vez que tenga esos invariantes principales, lo que voy a hacer es construir mi polinomio característico. Y además le estoy cambiando el signo. Estoy multiplicando por menos 1 porque no se olviden que está igualado a 0. El polinomio característico está. Lo más difícil o lo más larguito a veces que uno tiene para encontrar, que es hallar el polinomio característico, incluso con el riesgo de tener que equivocarse cuando uno hace el desarrollo estándar, lo normal, lo que les ha enseñado en el álgebra lineal. Ahora lo podemos hacer de otra forma. Espérenme un cachito, jóvenes, por favor. ¿Sí, hola? Sí, él habla. Ah, qué bien. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Ya podría ir, pero estoy resfriado, le cuento. Estoy medio ronco, entonces eso podría ser una dificultad o espantar a sus colegas. Ya le preguntaré a él. De otra, pues, si no pudiese, bueno, tendría que ir bien abrigado y con hartos barbix, pero tal vez no sea conveniente, ¿no? Tal vez se asusten. A ver, le preguntaré a mi hermano y le devuelvo la llamada esta tarde, por favor, porque con mi hermano me voy a ver más tardecito. ¿El de mi hermano? Ah, sí, sí, no se preocupe, este número yo le voy a llamar. Hasta luego, gracias. Perdón, jóvenes. ¿Dónde estábamos? Bueno, hasta acá. Ya hemos construido nuestro polinomio característico. Lo que hay que hacer ahora es resolver. Puedo utilizar una aplicación ahí para resolver este polinomio o utilizar Ruffini o todo lo que hayan aprendido en este proceso de formación que tienen, ¿no? Desde el colegio hasta ahora. Todo se usa, todo se usa. Todo es complementario. Y en este caso sí hemos encontrado, yo lo puse directamente los resultados, hice Ruffini y hemos encontrado los 3 valores característicos propios de un tensor simétrico. Este tensor es simétrico. Entonces, era de esperar encontrarse 3 valores característicos. Fíjense que esos valores característicos es el valor que toma esta matriz en 3 direcciones diferentes. Esta matriz se vuelve un 4, esta matriz se vuelve un 2, esta matriz se vuelve un 1. Lo que tengo que hacer es ahora encontrar esas direcciones donde la matriz toma esos valores numéricos, 4, 2 o 1. Veamos. ¿Cómo se hace? Bueno, a partir de acá el procedimiento es el mismo, aunque yo lo hago a veces un poquito diferente. Fíjense, sigo utilizando la misma ecuación. La ecuación, la de arriba, de donde nace todo. Todo nace acá, ¿no? Esta es la ecuación. Entonces dices el tensor T multiplicado por B menos lambda por B. En realidad lo que voy a hacer es utilizar esta ecuación. Eso. Acuérdense de esa ecuación y eso es lo que estoy usando para encontrar mis los autovectores ahora. Entonces voy a hacer para 1. Entonces aquí tengo el tensor con su representación matricial, las componentes del autovalor que no conozco, menos B por el vector que es el mismo.
Lo único que hago es ahora multiplicar y simplificar. Simplificamos, tenemos esto. Hay dos ecuaciones que se repiten. Por lo tanto, de las dos ecuaciones, yo sé que y es igual a menos x, y de la tercera ecuación, z va a valer 0. Tiene que valer 0. Para que multiplicado por el 3 me dé 0. El 0 es absorbente en el producto. Y fíjense que estoy encontrando infinitos autovectores. Para cada valor de x voy a tener un autovector diferente. Los tamaños son los que van a cambiar, ¿no? Los tamaños van a cambiar. Entonces, lo que estoy haciendo es factorizar el x y me va a quedar 1 menos 1, 0. Y ese vector lo estoy volviendo unitario. Y fíjense, aquí tengo ya de entrada, asociado a lambda 1 igual a 4, tengo dos autovectores. Uno con la dirección más, menos 0, y el otro con la dirección menos, más y 0. Y los he vuelto unitarios. Así vamos a formar nuestra base principal, nuestro triedro principal que le hemos llamado, ¿no? Hacemos lo mismo para el vector 2 y hacemos lo mismo para el vector 3. Y encontramos las tres direcciones. Veamos algunas aclaraciones, algunas notas, recordatorios o punteos que son importantes. Existen algunas complicaciones que pueden aparecer, ¿no? Cuando uno busca esas direcciones. Y una complicación, bueno, en realidad hay una, solamente hay una, y la complicación que podría ocurrir es que en el proceso de diagonalización aparezca una situación degenerada, lo cual ocurre cuando dos o más autovalores son idénticos. Entonces, ahí existe una complicación. Entonces, imagínense que B1 y B2 sean coincidentes, son reales también, o acá tenga lambda 1, 4 y lambda 2, 4. Entonces, ahí es la misma dirección, en realidad estaría encontrando solo dos direcciones. Y en ese caso se dice que la situación es degenerada, ¿no? Porque dos autovalores son idénticos. Y en ese caso tal vez no podamos diagonalizar. Cada autovalor tiene asociado infinitos autovectores, es lo que les decía. Por ejemplo, aquí el autovalor 4 tiene asociado, por lo menos aquí estoy viendo dos, con sentidos contrarios. Y cualquier otro vector que pueda construir dándoles distintos valores a x, x no tiene límites, puede variar desde menos infinito hasta infinito, por eso decimos que tiene infinitos autovectores. Pero solo se eligen los que definen una base de giro derecho. Y para que sea posible la diagonalización, que también es un procedimiento que han debido estudiar en álgebra lineal, la multiplicidad algebraica debe ser igual a la multiplicidad geométrica, ¿no? Eso para que ustedes se acuerden un poquito lo que hacían en álgebra lineal. Y eso es lo que quería avanzar hoy día. Les dije que iba a ser una clase bastante corta porque es una clase de repaso. Hemos hecho una especie de paréntesis porque es importante repasar un poco estas cosas que tienen que ver con las matrices. ¿Y por qué estamos estudiando cosas de las matrices? Porque las matrices tienen que ver con espacios vectoriales y porque las matrices son una representación válida de los tensores. Por lo tanto, los tensores también me van a permitir encontrar esas direcciones principales que son fundamentales para el estudio dentro de algún proceso de ingeniería. ¿De acuerdo? Entonces, no son cosas aisladas. Los procesos de la descomposición espectral, y acá hemos visto tres casos, cuando el tensor es ortogonal, cuando el tensor es simétrico o es antisimétrico, tenemos algunas cosas o algunos resultados interesantes ya preconstruidos, ¿no? Ya sé cuánto, si mi tensor es simétrico, ya debo esperar tres autovalores diferentes y una situación degenerada, tal vez en algún caso, cuando coincidan dos valores o los tres autovalores sean los mismos. Puede darse también ese caso, que lambda 1, lambda 2 y lambda 3 valgan 2, por ejemplo. Un sistema degenerado, y eso nos estaría diciendo de que estamos en presencia de un tensor simétrico, donde todas las direcciones son principales aparentemente. Esa es una situación degenerada. Y algunos efectos geométricos interesantes de estos tensores les muestro acá. ¿Qué pasa si la matriz ortogonal, la que acabamos de ver, esa que tiene un autovalor que es 1? El efecto de la transformación que estamos haciendo con esa matriz es de un giro simple. Es el vector que estoy queriendo transformar gira. Es un giro simple. Cuando el tensor es simétrico, simétrico esférico, por ejemplo, hay una dilatación pura. Entonces, todo el tensor se dilata, crece, esa esfera se expande.
Es un efecto simétrico el que vamos a tener, ¿no? Una dilatación pura. Y eso es cuando estamos en presencia de un tensor simétrico totalmente esférico, vale decir, con sus tres autovectores autovalores iguales. Si es simétrico, pero con I3 igual a 1, en el caso de que tengamos un I3, ¿no? Si nos fijamos I3 en nuestros valores característicos, I3 es este, ¿no? Este. Ahí yo me he equivocado, ahí I1, I2 y este es I3. Cuando esto vale 1 y no 14, como en este caso, estamos en presencia de una deformación pura. El tensor lo que hace es deformar a ese vector. Y lo interesante, cuando yo tengo un tensor hemisimétrico, lo que estoy obteniendo cuando meto un vector es obtener la proyección sobre un plano del vector. Esto lo estoy proyectando sobre un plano. Esos son los efectos geométricos, digamos, en estos tres casos que estamos repasando, ¿no? Cuando tengo tensores ortogonales, tensores simétricos o tensores semisimétricos, es lo que se presenta. Y el más común es el tener un tensor ortogonal, y es donde ocurren estos giros. Este vector B, fíjense cómo ha girado y se ha puesto en esta otra posición. Y hay un eje de giro, y ese eje de giro está definido por el autovector. Interesante. Eso es lo que uno hace cuando estudia estas descomposiciones espectrales que estamos estudiando. Ahora puedo hacer para cualquier otra matriz, ¿no? No necesariamente que sea simétrica, no necesariamente que sea hemisimétrica. Eso han debido ver en álgebra lineal, pero los de mayor interés son estos tres casos que estamos viendo. Y porque muchos de los fenómenos son que generan o que definen un tensor, por ejemplo, el tensor de esfuerzos es simétrico. El tensor de inercias es simétrico. Entonces, seguramente voy a tener como efecto geométrico giros alrededor de su eje axial, definido por el autovector único que existe. Bueno, eso quería compartir con ustedes y dar por concluida nuestra clase. Vamos a continuar el día viernes, donde nos hemos quedado, que era ya la parte de los símbolos de Christoffel, que es lo que vamos a estudiar el día viernes. Con los símbolos de Christoffel vamos a estudiar un mecanismo para determinar cuándo un espacio vectorial o tensorial, porque no se olviden que los vectores son tensores y los tensores tienen una forma vectorial que es un poquito más pequeño, o una forma con una dimensión, un orden menor. En realidad un tensor de orden menor es un vector, así se llama, porque solo tiene una dirección asociada, pero en general todos son tensores. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar cuándo un espacio vectorial que está generado por una base, y esa base que está generando una geometría especial, por ejemplo, una geometría circular, una geometría esférica, una geometría toroidal, o cualquier otro tipo de geometría que generan esos vectores. Por ejemplo, la base canónica generan geometrías perpendiculares o rectangulares, ¿no? Los vectores I y J son las aristas o los lados de un cuadrado o de un rectángulo. Y JK son las aristas concurrentes de un paralelepípedo. Estoy generando ese tipo de geometría. Pero hay otras geometrías que generan esferas o generan cilindros o generan cualquier otra cosa. Entonces, ¿yo cómo me puedo dar cuenta viendo una ecuación o un espacio vectorial o una base, viendo solamente la base, cómo me puedo dar cuenta si ese espacio es curvo o plano? ¿O cómo puedo determinar cuán curvo o menos curvo es un espacio vectorial o un espacio tensorial? Eso se estudia o se puede determinar a partir de los símbolos de Christoffel, que son unos símbolos bien interesantes y bien entretenidos de hallar. Eso vamos a hacer la clase del día viernes. Y luego, estudiando los símbolos de Christoffel, nos vamos a dedicar a estudiar el cálculo tensorial. Vamos a empezar a derivar tensores. Y luego, al final, para concluir ya nuestra asignatura, lo que vamos a hacer es estudiar las líneas geodésicas. Las líneas geodésicas son las líneas más rectas que existen en cualquier tipo de geometría curva. Sobre una esfera, ¿cuál es la línea más recta? Sobre un cilindro, ¿cuál es la línea más recta que existe, con menos curvatura? Cuando digo menos recta,
o más recta, quiero decir, con menos curvatura, ¿no? Y ese concepto de curvatura ya lo conocemos también. Es como una trayectoria rectilínea se separa o se desprende de una recta. Entonces a eso se le llama geodésica. Y eso tiene una implicación importante, porque representa la distancia más corta dentro de una geometría dada, entre dos puntos. Por ejemplo, en el caso de una esfera, la distancia más corta siempre es la distancia o es el arco de cualquier diámetro de la esfera. Entonces, yo tengo una curva que está contenida en un plano que pasa por el centro de la esfera, eso va a ser un diámetro, ¿no? Esa curva o esa distancia, va a ser la curva asociada a la geodésica, en el caso de las geometrías esféricas, ¿no? En el caso de una geometría plana, en un plano, por ejemplo, la geodésica es una línea recta. En el caso, no sé, de cualquier otra geometría, la geodésica será la distancia más corta entre esos dos puntos. Ahora, ¿cómo se calcula eso? Eso es lo que vamos a aprender cuando veamos esa última parte. ¿De acuerdo? Y con eso damos por terminada la clase del día de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario con esto que hemos visto? Que creo que es un recuento, un recuerdo que hemos tratado de desarrollar para afianzar algunas ideas que han estudiado seguramente en la álgebra lineal, ¿no? Autovalores, autovectores. Espero de que tengamos ahora una idea un poquito más clara de lo que es un autovalor, un autovector. Son esas direcciones privilegiadas que no sufren transformaciones, no cambian su dirección principalmente cuando yo lo someto a una transformación. Son esas direcciones privilegiadas, es una forma de ver. La otra forma de ver es esas direcciones donde esa matriz se vuelve un escalar. Esa es otra forma de ver. Otra forma de ver es que la proyección de esa matriz es un vector, se vuelve un vector, lo estoy en una especie de contracción. Y a eso se le llama autovector, ¿no? Y el tamaño que cambia es el autovalor, perdón, el autovalor. Con eso yo creo que tenemos una buena idea de lo que son los autovectores y los autovalores, y ya puedo empezar a calcular como loco cualquier dirección donde se mantiene incólume la dirección de un determinado vector, que ahora le vamos a dar un nombre especial, es el autovector, ¿de acuerdo? Y el autovalor, reitero, por enésima vez, es el tamaño que cambia o en el que se modifica el vector original que hemos metido a esa caja negra que hace la transformación. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Tal vez más que pregunta, un comentario simplemente de esta parte. Y si no hubiese nada de eso, bueno, nos despedimos hasta el día viernes. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Gracias, ninguna entonces. Hasta luego, jóvenes, hasta el viernes. El viernes haremos un tema bonito. Hasta el viernes, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Sus notas ya están en el sistema, por si acaso. Gracias, gracias. Ustedes también, cuídense y nos vemos el viernes.